Hola chicos, ¿qué tal? Hoy me he levantado y he visto que está lloviendo. No sé si lo podéis oír porque tengo una ventana así inclinada. Espero que no. Y he pensado que puedo hablar sobre el tiempo hoy. Como siempre podéis activar los subtítulos aquí, en español o en inglés. Y bueno, pues he pensado que hablar sobre el tiempo es interesante porque hay dos tipos de tiempo, ¿no? El tiempo meteorológico, pues llueve, hace sol, hace buen tiempo, hace mal tiempo. Y también tenemos el tiempo, digamos, temporal. O como decir, bueno, el tiempo pues la hora que es, ¿no? El paso del tiempo. Es decir, cronológico, el tiempo cronológico. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo que no te veo. mm, ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para preparar los deberes? Tenéis 2 horas, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora os voy a dar algunos ejemplos, voy a poner imágenes y vais a poder leer las frases y espero que os sirva para poder distinguir los dos tipos de tiempo. Vale, pues empezamos con el tiempo que hace, el tiempo meteorológico. Vamos allá. La frase más típica cuando hablamos del tiempo es decir, ¿qué tiempo hace? Para hablar del tiempo muchas veces usamos el verbo hacer. Hace sol, hace calor, hace frío, hace buen tiempo, hace mal tiempo, etcétera. Muchas veces usamos el verbo hacer. En algunas ocasiones también usamos verbos separados, como por ejemplo para la lluvia, llueve, o para la nieve, nieva. Entonces vamos a ver ahora algunas frases con las estaciones del año. En invierno normalmente hace frío y a veces nieva. En primavera muchas veces llueve, pero también hace sol y las temperaturas normalmente son medias, es decir, no son altas ni bajas, pues 15 grados, 17 grados, a veces 10 grados, ¿vale? No hace ni frío ni calor, podemos decir. Muy bien. Luego en verano normalmente hace mucho calor y hace mucho sol. A veces también hay tormentas, también puede pasar. Y bueno, hay una temperatura bastante alta. Las temperaturas son altas, podemos decir. Vale, pues 30 grados, 35 grados, a veces 25. Por la noche bajan un poco las temperaturas, ¿vale? Sí. Muy bien. Y luego nos falta el otoño. En otoño empiezan a bajar las temperaturas, llueve a menudo, a veces hace sol, pero a veces también hace mal tiempo. Muchas veces pues el cielo está nublado y no es un tiempo agradable porque muchas veces llueve, hace ya un poco de frío. Muchas veces es un tiempo poco agradable, pero cuando hace bueno en otoño es muy bonito porque se caen las hojas de los árboles, tiene un color así anaranjado, muy bonito, entonces está bien, ¿vale? Y ahora te quiero preguntar, ¿qué tiempo hace hoy? ¿Dónde estás tú ahora? Escríbelo en los comentarios. Aquí, por ejemplo, está lloviendo. Sí, hace unos días, bueno, este verano ha hecho mucho calor en Alemania, pero hace unos días que han bajado las temperaturas y hace unos días que llueve ya y bueno, a mí la verdad que no me importa porque ha hecho mucho calor y he pasado mucho calor en mi casa porque tenemos esas ventanas así inclinadas y la verdad que hace mucho calor y es difícil dormir. Entonces yo en realidad estoy un poco contenta de que hayan bajado las temperaturas. Pero bueno, también la verdad que me gusta mucho el verano y el calor, poder ir a la playa o al lago a bañarse o a la piscina, está bien. Pero no me importa que llegue ahora el tiempo un poco más frío,
que bajen las temperaturas, que llueva un poco, bueno, es también necesario, ¿no? Vale, pues cuéntame en los comentarios qué tiempo hace. Muy bien, y ahora vamos a seguir con el otro tiempo, digamos el tiempo de las horas, el paso del tiempo, todo esto. Vamos a ver algunas frases. Lo más típico es decir, cuando hace tiempo que no ves a alguien, decir, ¿cuánto tiempo? O, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Vale? Es muy típico. Han pasado, digamos, muchos días, muchos meses, tal vez han pasado años. ¿Cuánto tiempo? Sí, también podemos usar, es curioso porque con este tipo de tiempo también usamos el verbo hacer. Hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo que no como un helado. Hace tiempo que no compramos un ordenador. Hace tiempo que no he leído un libro, ¿vale? O hace tiempo que no leo. Puedes decir las dos en realidad. También lo puedes usar con años, semanas, meses. Hace 3 meses que no nos vemos. Hace un año que no he ido a Barcelona. Hace 2 semanas que no utilizo mi móvil. No sé. Puedes usar varias expresiones, pero con la palabra tiempo, pues hace tiempo que. Hace tiempo que no nos vemos. Vale, lo que hay que ir con mucho cuidado es que en español para preguntar la hora no podemos decir qué tiempo es, ¿vale? Tenemos que decir qué hora es, ¿vale? Eso es diferente del inglés, ¿vale? Y sí, hay muchas expresiones también con el tiempo, puedes pasar el tiempo. Por ejemplo, si os interesa este tema, puedo hacer otro vídeo y podemos hablar de diferentes expresiones con la palabra tiempo, si os interesa. Pues como siempre, si os ha gustado este vídeo, pues me dejáis un me gusta. Si no os habéis suscrito todavía, os podéis suscribir. Y nada, me encantan vuestros comentarios, así que no os vayáis sin dejar un comentario, ¿vale? Y bueno, nada, si tenéis alguna idea para próximos temas, me avisáis. Yo estoy pensando en hacer algo un poco más dedicado a la gramática, pero con ejemplos, por ejemplo, pues de ser, estar, por y para, cosas así. Pero bueno, también me gustaría saber si es algo que os interesa y bueno, si me lo escribís en los comentarios, pues me ayudáis mucho, ¿vale? Vale, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.